El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Que significa maestro. Él les dijo: Vengan y verán. Fueron pues y vieron donde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefas, que significa Pedro, lo que quiere decir roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos acomodamos un momentito, por favor. Los que han visto o leído la historia de Alicia en el País de las Maravillas, suena una historia de niños, encontramos aquí, sea que haya visto la película, la caricatura, los muñequitos o leído el libro, encontramos un diálogo que en un momento tiene Alicia cuando está desorientada y anda buscando el camino de regreso a casa, un diálogo que ella tiene con un gato. Nosotros sabemos que en la vida real los gatos no hablan, pero en esta historia el gato hablaba. Entonces, en esta conversación que tienen Alicia y el gato, encontramos semillas de sabiduría en la conversación que tienen Alicia y el gato. Alicia se encuentra desorientada buscando el camino de regreso a casa y se encuentra en un cruce de caminos tratando de discernir, de descubrir cuál camino de estos era el que le iba a llevar a ella de regreso a casa. Y cuando se encuentra en la encrucijada de que no sabe hacia cuál camino tomar, le pregunta al gato: Gato, dime tú cuál es el camino que debo de tomar, cuál es el camino correcto. Y el gato, con mucha sabiduría, le respondió: Alicia, si tú no sabes a dónde vas, no importa el camino que tomes, porque no vas a llegar. A nosotros muchas veces nos pasa así. Andamos nosotros en cruces de caminos, pero como no sabemos a dónde vamos, cuál es nuestra meta, no importa el camino que tomemos, porque no importa, si tú no tienes la determinación hacia dónde vas, el camino que tomes, ninguno te va a llevar a buen camino. ¿Por qué? Porque estamos deambulando. En esa historia de Alicia encontramos, aunque no es una historia religiosa, encontramos conexión con la primera lectura y con el Evangelio. Hombres y mujeres que buscan. Hombres y mujeres que andan buscando un propósito para su vida. Por eso, esa pregunta que encontramos nosotros en ese episodio del Evangelio, ¿qué buscan? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Es una pregunta no solamente a nivel vocacional, que de hecho es un evangelio vocacional para ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas y sobre todo el servicio al que estamos llamados. Esa pregunta de ¿qué buscas? Es una pregunta que hoy las lecturas nos invitan a nosotros a preguntarnos. ¿Qué tú buscas en tu vida? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es la meta que tú tienes como ser humano? ¿Saben cuál es el problema, hermanas y hermanos? Que en esta búsqueda personal, en esta búsqueda que todos estamos llevando, muchas veces nos desorientamos en el camino, como Alicia en el País de las Maravillas. Y empezamos a dar como, ustedes han ido a un cumpleaños y han visto la famosa piñata, que le tapan los ojos al niño, le dan un palo. Y le dan palo hasta a cualquier persona menos la piñata. Y a veces así vamos nosotros en la vida, dando palo con los ojos cerrados a lo que se pegue en el medio y no terminamos dándole el palo a la piñata para coger los dulces que tiene. Así nos ocurre a nosotros cuando no tenemos un horizonte. Y hay muchas veces que nosotros, en el deseo de crecer en espiritualidad, en conexión con Dios, terminamos nosotros espiritualizando cosas que no son espirituales y son humanas. Yo siempre pongo un ejemplo a los muchachos jóvenes.
cuando se sienten que no tienen conexión con Dios, cuando sienten que Dios no les importa, cuando sienten que Dios no responde a sus oraciones. Y le digo, mira, hay cosas que son humanas, que no son espirituales, pero para uno poder construir lo que se llama una vida espiritual, que no significa desconexión con tu realidad, a veces que uno cree que ser espiritual es tú voltear los ojos para arriba y desconectarte del mundo en una nube. Eso no va a pasar nunca. Y no estoy siendo pesimista, sino que cuando queremos espiritualidad, cuando queremos una conexión más real, más profunda con Dios, que nos ayude a abrazar nuestra humanidad. Y tradicionalmente, especialmente en Occidente, la cultura nuestra, Occidente es todo lo que es de Europa hacia América, el continente completo. En nuestra mente hay un divorcio entre espíritu y cuerpo. Y en la Edad Media lo veíamos nosotros. En la Edad Media veíamos esa guerra que había entre el cuerpo humano y entre el espíritu, que eran dos enemigos. Y encontramos incluso a Teresa de Ávila, que tiene ese poema preciosísimo, Muero porque no muero, expresando como mujer de su época, retratando su cultura en ese poema: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Que ella entendía que el cuerpo era la cárcel del alma. Y a veces nosotros creemos también lo mismo, que el cuerpo es el castigo, es el demonio, y que el espíritu es lo que se opone al cuerpo, sin entender que el espíritu no se va a encarnar en un cuerpo concreto. Hay cosas sencillas y humanas, como les decía hace un momentito, con los jóvenes, cuando me toca hablar con ellos, que vienen con estos dilemas, que yo los entiendo muy bien, que se sienten desconectados, divorciados de Dios, a Dios no le importa mi vida y todo lo demás. Y les digo, claro, mira, hay cosas tan humanas como el ejemplo. Una muchacha, para poner el ejemplo de una muchacha, que ha sido golpeada, abusada, maltratada por su papá. Puede ser por la mamá, pero pongamos el ejemplo de la mamá, del papá. Ha sido golpeada, abusada y maltratada por el papá. La experiencia que ella tiene, humana, es que la imagen de papá es de un abusador. ¿Cómo tú crees que una muchacha que ha pasado por un trauma grande con su papá, a Dios le va a llamar padre? Es imposible. Dios sí está allá, pero mi padre es imposible hasta que no sane la experiencia humana de la paternidad humana, que ella pueda abrazar y dejarse abrazar por Dios como su padre. Entonces hay experiencias humanas que nos bloquean a nosotros una espiritualidad sana. No podemos divorciar, lo que yo quisiera, sentir la presencia de Dios, vivir más conectado con Él cuando tengo una humanidad rota. Entonces lo básico es lo humano, y en base a lo humano el Espíritu Santo actúa. Pero a veces queremos nosotros como voltear la página y decir, voy a olvidar todo, pero el pasado nos va a seguir donde quiera que vayamos. A veces uno siente que el pasado es como una cadena que tenemos en un pie, como con una bola de hierro, que no te deja a ti avanzar. Y en esa búsqueda que todos estamos llevando, de una manera u otra, buscando el camino, sentimos que no progresamos, que no avanzamos, a veces porque el pasado, las historias traumáticas o traumatizantes que nosotros hemos vivido, no nos dejan avanzar. Con el pasado, permítanme compartirle a ustedes, hay algo que tenemos que llegar al momento donde tenemos que reconciliarnos con el pasado. No podemos nosotros ir 10 años atrás a cambiar lo que pasó y que todavía me afecta. Es el momento de tú entender que sin ese pasado tú no fueras la persona que eres hoy. Sea traumático, sea doloroso, sea agradable, mi pasado es parte de mi historia. Bueno o malo, eso se llama experiencia. Ustedes han oído el refrán que dice que el diablo sabe no simplemente por diablo, sino por viejo. Es decir, por las experiencias. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y oímos eso. Lo que significa es que la experiencia que dan los años se supone que nos ayuden ¿a qué? A tomar buenas decisiones. Así como Alicia en el País de la Maravilla, que es una historia para niños, tiene muchas pizcas de sabiduría. Claro, no es Biblia, pero a nivel cultural hay muchísimo que nosotros podemos aprender de películas, de libros, que nos ayudan a nosotros a ver que incluso en el arte se esconde la belleza. Pero también hay que ver qué tipo de arte.
que no sea un arte donde tengamos que salir todo en cuero para decir, mira qué bello mi cuerpo, sino descubrir que el cuerpo humano, que es la naturaleza humana, es más que simplemente comer y beber. Hay mucho más. En esa búsqueda, en el Evangelio de hoy nos encontramos nosotros con estos hombres que andaban buscando a alguien más grande que ellos. En resumen, lo que ellos buscaban era eternidad. Tenían hambre de Dios. Eran discípulos de Juan el Bautista. Los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan. Y Juan sabe que no le queda mucho tiempo vivo. Y sabemos nosotros la historia porque lo vimos en Adviento, cómo Juan termina. Le vuelan la cabeza. Y estos discípulos de Juan quedan como pájaros sin nido. Andan buscando a quién seguir, a quien les llene el hambre de eternidad, el hambre de Dios que todos tenemos. Le llamamos de diferentes formas, pero es hambre de eternidad. A nivel de filosofía le llaman a eso existencialismo. Es el yo el que existe ahora. A eso le llamamos el hueco que hay en el alma que solo lo puede llenar Dios. Y nos damos cuenta, lo podemos llenar con comida, nos satisface en el momento, y hay veces que cuando uno tiene una tristeza tan grande puede tener un banquete y no tiene hambre. No tiene hambre, porque el hambre que tenemos no es hambre de arroz y habichuela, de mangú, con queso frito y cebolla por arriba, y los 3 golpes. Ay, padre, me va a dar hambre, siga con el Evangelio, vamos a seguir con el Evangelio. No es hambre de comida, es un hambre que no hay comida que la llene. Y lo oímos nosotros y vamos dando como saltitos a nivel de los Evangelios. El hambre que tenía la mujer samaritana, la sed que tenía esta mujer de algo más grande que llenara las lagunas emocionales que tenía. Había tenido 7 maridos y ninguno eran de ella. Es decir que, muchacha, ¿qué tú estás haciendo? Buscando a alguien humano que llenara el vacío. Cambia de marido como cambiar de ropa interior, porque tal vez este que me va a llenar a mí, y no. Y el vacío más grande. Y así andamos en la vida buscando nosotros una satisfacción que no te la da tampoco bienes que tú acumules. Los medios de comunicación y la mercadotecnia, ellos entienden más que nosotros esa hambre que tiene el ser humano de satisfacción y de llenar lagunas emocionales o espirituales o psicológicas, de llenar vacíos. Ellos los entienden. Y nos venden a nosotros la idea, para tú llenar eso, cómprate tal marca, porque te vas a sentir que eres miembro de un grupo exclusivo, que solo la gente que tiene dinero puede comprarlo, y al tú tener esa marca te vas a sentir más, te vas a sentir superior. ¿Y a qué nos llevan? A que cada 2 o 3 meses sale, ejemplo, un celular nuevo, y el mío que tengo está nuevo, pero ya hay otro nuevo, y si yo no tengo ese, estoy out, estoy quedado, necesito el último. Y vivimos en esa carrera frenética, tratando de caerle atrás a tecnologías, de caerle atrás a marcas que nos prometen darnos lo que no pueden darnos. Porque ¿a qué nos llevan? A endeudarnos, a estar metidos en lío, pero de vender apariencias. Y vivimos en una sociedad de apariencias. De aparentarle a gente a quien tú no le importas, de aparentarle a gente que para ellos tú no existes, pero creemos en nuestra mente, porque creo que nos han vendido, que por el hecho de usar tal marca de ropa, tal marca de celular, aquella cosa de vender impresiones en las redes sociales, que Facebook, que Instagram, que qué sé yo cuánto, nunca te van a presentar la verdadera cara, te venden lo que quieren que tú veas. Y uno se deja arrastrar por eso, porque andamos, como el Evangelio, buscando quien llene el vacío que todos tenemos. Uno más que otros, o algunos lo expresamos más que otros, tal vez. Pero todos tenemos hambre y sed de uno más grande que nosotros, que venga a llenarnos y a darnos la satisfacción de 3 necesidades que son humanas y que todos las tenemos. Necesidad de amor. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos sentirnos queridos. ¿Y saben qué pasa? Cuando no lo tenemos, pagamos para que nos embullen y nos emboben y nos digan, yo te quiero, dame mi cuarto, ven. Ya, cumplí, dame lo mío. Necesidad de afecto. Ahora no se puede dar abrazo, ni chocar mano, ni nada. Tenemos ahora un desafío enorme, cómo mostrar afecto aún sin tocarnos. Y ahora más que nunca es que más hambre hay de quien me escuche. Necesidades humanas que son básicas
y por las cuales en los estudios que se han hecho con adolescentes que se meten en pandillas, es la regla número 1. Me meto en pandilla porque no siento que mi familia a mí me valora, me respeta y me hace sentir bienvenido. Me meto en un grupo que me venda la idea de que yo significo, de que yo valgo y que no soy invisible. Necesidades humanas que todos las tenemos. En estos días alguien me compartió fue como un pensamiento bien bonito acerca de no tomar personal todos los desaires que nos hacen. No lo recuerdo de memoria, está ahí creo que está en la página de la parroquia, en la de Facebook. No la busquen ahora, más tarde cuando terminemos. Pero dice algo así como, no te sientas ofendido cuando alguien te ignore, cuando te trate mal, cuando te mienta, es decir, no lo tomes personal. Y te pone ahí necesidades humanas y psicológicas que tiene aquel que miente, aquel que engaña, aquel que habla mal de ti. Y te dice el vacío, la frustración, la amargura. En resumen, tú no puedes esperar dulzura de una gente amargada, Señor. Porque el amargado, el herido, ¿qué va a compartir? Lo que tiene en su corazón, ¿no? Veneno. Y hasta Shakira dice, señores, no se puede vivir con tanto veneno. Hasta Shakira, imagínense usted. Vámonos con la primera lectura rapidito para avanzar. En la primera lectura, todo esto va conectado con esa ansia de buscar y descubrir. En la primera lectura tenemos nosotros a Samuel. Samuel, para darle un poquito de background, de historial, hay que entender el capítulo 2 de este libro. La mamá de Samuel, que se llamaba Ana o Hannah, era una mujer estéril. Y le pedía a Dios como loca, no me quiero morir sin ser madre. En la cultura judía, Antiguo Testamento, una mujer estéril, un hombre estéril, significaba que tenía una maldición. Y no solamente que la tuviera, sino que pueblo chico, infierno grande. Que la gente en el pueblo señalaba, ay mira, no tiene hijo, ay, esa está maldita, aléjate que eso se pega. Eso es como una enfermedad mala que se pega, como el COVID. Si te acercaste, se te pegó. Entonces, esta mujer con ese dolor iba al templo todos los días a orar y a llorar. Señor, dame un hijo. Y un día en la mañana, ella está, como de costumbre, dando gritos, pidiendo a Dios que quería tener un hijo, ya una mujer entrada en edad. Y el sumo sacerdote, el encargado del templo, viene y la ve dando gritos como una loca frente al altar. Y viene y se la acerca y le dice, mujer, es muy temprano, ¿puedo andar borracha voceando aquí en la iglesia? Imagínate qué cubo de agua con hielo le echan a esa mujer. Señores, muchas veces las tentaciones, la persecución está en la iglesia, está en la comunidad cristiana, en el grupo al que pertenece, en tu familia, en la gente que tú menos esperas, y ahí duele más. Porque si es una gente que tú no esperas que te haga un desaire, tú dices, gran cosa. Pero cuando es una persona que tú no esperas, duele doble. Y ella, sin embargo, le dice, no estoy borracha, estoy pidiéndole a mi Señor que me dé un milagro. Pues el Señor escuchó la voz de ella, la mujer quedó embarazada. Y la promesa de ella fue una promesa grandísima, porque ella prometió que lo que Dios le iba a dar a ella, un hijo, ella se lo iba a retornar de regalo a Dios para atrás. Es como que yo tengo este libro y digo, Dios mío, no, yo no lo tengo, yo lo quiero. Dios mío, dame ese libro, pero cuando tú me lo des, te lo voy a regresar para atrás. Uno diría, pues no pida ningún libro, si tú lo quieres, es para tú tenerlo, no para tú regresarlo. Pero en eso hay una abnegación que quienes son madres y padres pueden entenderlo bien. Tú pedirle a Dios un hijo y cuando ya el hijo está en la edad, en la cultura judía, 12, 13 años, se le llamaba destetar, como una vaca que ya no le da la teta al becerro y que ya se puede mantener por sí solo. En la cultura judía, a los 12 años, el niño se entendía que ya se podía valer y ya la mamá se echaba a un lado, ya te crié, ya era considerado que podía tomar decisiones. Y la decisión de ella fue agarrar al muchacho por un brazo, llevarlo al templo y decirle al sumo sacerdote, aquí está el regalo que Dios me dio, hoy se lo entrego al Señor para que sirva en el templo. Ese es el background a la lectura de hoy. Ya Samuel está viviendo en el templo. La vocación de Samuel no fue él voluntariamente, fue la mamá que lo cogió por un brazo y lo llevó, pero de este momento en adelante vino la respuesta personal de él. Discernimiento espiritual, una enseñanza que encontramos en esta lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Discernimiento espiritual es tú pedir a Dios la iluminación del Espíritu Santo para tú saber y distinguir, más que todo, las voces que tienes en tu cabeza de dónde vienen. Hay tres fuentes, y me siento como si estuviera dando una clase en la escuela. Hay tres fuentes a través de las cuales las voces llegan a nosotros.
la voz de la conciencia que oímos en el corazón, pero hay tres voces que nos hablan interiormente. La voz mía, tal vez una voz enferma, tal vez una voz movida por el ego, por mi propio prestigio, por mis propias conveniencias. La voz propia es la número uno. Segundo, la voz de Dios. Y tercero, la voz del diablo. Eso no me lo inventé yo, señores. Eso viene de hace añales. Cuando San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, hizo un tremendo trabajo espiritual de muchos años para ayudar a distinguir lo que se llama entre la voz propia, la de Dios y la del diablo. El diablo también hace milagros, el diablo también hace sanaciones. El diablo se viste como ángel de luz porque su nombre original era Luzbel, el arcángel más bello que había en el cielo. Y nos puede engañar y nosotros creyendo que es Dios o que es un ángel y es el diablo que no tiene el rabo metido entre la boca y nosotros al helado. Samuel está pidiendo discernimiento y encuentra en su camino un director espiritual, que es el sumo sacerdote Elí. Samuel escucha una voz que le llama, Samuel, Samuel, y él va donde Elí. Elí, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, vete a acostar, a la medianoche. Segunda vez, vuelve otra vez la voz, Samuel, Samuel. Vuelve donde Elí, el sumo sacerdote. Yo no te he llamado, Samuel, vuelve a dormirte. Tercera vez, vuelve la voz y le habla, Samuel, Samuel. Cuando él vuelve donde Elí, un hombre con experiencia, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, entendió que ya era algo más allá de lo normal. Y le dice, vete a acostar y cuando la voz te vuelva a hablar, si te vuelve a hablar, si no son pesadillas que tú tienes, te diste una hartura de moro con espagueti a las 12 de la noche y va a haber visiones, si no es eso, responde de esta manera, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, habla, Señor, que tu siervo escucha. Él va y se acuesta, vuelve la voz y cuando Samuel responde así, viene esa gran revelación. Samuel, que era un muchacho joven, ya entiende que Dios tiene un propósito con él. Es posible que a ti y a mí el Señor no nos hable de esa manera. ¿Por qué? Porque, señores, una cosa es con violín y otra es con guitarra. Nosotros no estamos preparados mentalmente para una manifestación de Dios de esa manera. Aquí se nos aparece un fantasma y el primero sale huyendo, soy yo, y todo usted atrás de mí. Porque no estamos psicológicamente preparados para una experiencia con lo divino que venga a irrumpir con nuestras vidas normales. Dios tiene muchas maneras de cómo hablarnos, de cómo enviarnos su mensaje, pero ¿qué pasa? ¿Estamos con los oídos tapados? ¿O simplemente estamos tan enfocados en lo que yo quiero que si Dios no me dice lo que yo quiero, no me importa, no te oigo? Y por eso el discernimiento espiritual es un don que también se puede ejercitar, que se puede aprender, pero primero se pide, para tú aprender a distinguir la voluntad de Dios de lo que no es voluntad de Dios. Y a veces vamos en los caminos de la vida sobreviviendo. ¿Y tú cómo estás? Sobreviviendo, aquí pasándola, aquí vivo, arrastrándonos. Y se nos pasa la vida, nos morimos sin haber nunca vivido. Por eso la pregunta que nos hace el Evangelio hoy a nosotros es una pregunta vital. ¿Qué estás buscando? Y eso no hay que leer un libro para tú responderle, Señor, estoy buscando. No, lo que tú tienes en tu corazón. Tú buscas fama y fortuna para ser admirado, querido, envidiado por otros. Tú buscas paz. Tú buscas a Dios. Tú buscas, ay, que me den los 6 números de la loto para sacarme unos cuartos y darme la vida que nunca me he dado. ¿Qué tú buscas? ¿Qué yo busco? Es importante, y ya con esto voy cerrando, es importante en un evangelio como este, de vez en cuando, nosotros tomarlo y cambiar el nombre, por ejemplo, de Simón Pedro y poner el nombre tuyo. ¿Qué buscas? Juan, María, Marcos, José, Petra, como te llames. ¿Qué buscas? Y pedirle al Señor, dame la honestidad, Señor, para yo poder responder de corazón qué o a quién yo busco. Tal vez me estoy buscando a mí mismo. Hay traumas psicológicos que ahí está el narcisismo, el egocentrismo, yo, y si sobra un chin, también es para mí, no es para nadie. Que yo soy el centro del universo y todo el mundo gira alrededor de mí. ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón?
Y viene la segunda parte, cuando los discípulos le preguntan, ¿dónde vives? ¿Qué haces? Tu presencia nos emociona a querer seguirte, pero queremos saber a qué tú te dedicas. Y él les dice, vengan y vean, ven y verás. Ese seguimiento al que se le llama vocación, que ya luego en otro momento lo hablaremos más detallado, cómo tú descubrir tu propia vocación. Cuando se habla de vocación siempre limitamos a lo que es la vocación religiosa, la vocación consagrada, la vocación matrimonial, pero vocación siempre es una llamada de Dios, que yo siento que es Dios mismo, que me llama, no importa la vocación que tú sientas a la que Él te llama, a servir. Porque si es sacerdote se supone que para servir. Vida consagrada, religiosa, religioso, monje, hombre casado, mujer casada, familia. Toda vocación va siempre a servir, pero no en nombre mío, sino en nombre de uno más grande que yo, de Dios. Así como en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, muchas veces andamos nosotros desorientados por la vida, buscando sentido a nuestras vidas, buscando inclusive personas que le den sentido a nuestras vidas, porque nosotros sentimos que no podemos darle sentido. Y nos equivocamos poniendo nuestras vidas en manos de otra persona para que me haga feliz. Me caso contigo para que me haga feliz. Ese es el error más grande, señores. Estoy poniendo mi felicidad en la mano de otra persona también rota, de otra persona que por más que me ame, no puede dar lo que no tiene. Cuando tú entras en una relación amorosa, en una relación de pareja, se supone que tú llevas algo para dar, para contribuir. Pero yo vine aquí con la boca abierta para que tú me lo des todo. Porque yo soy infeliz y tú me vas a reparar, me vas a sanar. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder con sinceridad responderle a Él qué buscamos, cuál es el propósito de nuestras vidas. Y si no es Él, porque puede ser el caso de que alguien diga, no, Dios no es el propósito de mi vida, yo tengo otro propósito, que Él nos dé a nosotros la humildad y al mismo tiempo el coraje de permitirle a Él entrar en nuestras vidas para que nos ayude a recoger los pedazos rotos de nuestras vidas, a ponerlos juntos, a darle forma y a encontrar un nuevo propósito para vivir y para servir. Que Él nos bendiga, que Él nos guarde y que nos ayude a nosotros a encontrar el camino que nos lleve a Él. Al final de nuestras vidas se nos juzgará en el amor. Y la pregunta que se nos hará será, ¿amaste? Cada uno sabrá cómo responderá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como de costumbre, guardemos 2 segunditos de silencio para dar espacio al Evangelio del Señor, de que pueda echar raíces en nuestros corazones. Jesús, yo confío en